Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues primero nos vamos a presentar. Yo soy Laura, presidenta de aquí, de AMPE Zaragoza, y está por aquí mi compañero Andrés. Hola, muy buenas tardes. Nuestro secretario de comunicación. En el formulario pues ha habido gente que sí que nos conocía, gente que no. Entonces, simplemente comentaros muy brevemente que somos un sindicato de docentes, solamente de docentes. Nosotros somos docentes y solamente somos de la escuela pública, ¿vale? Entonces, bueno, esos serían nuestros rasgos más característicos porque al final es lo que nos define. Nuestra intención es mejorar lo que es la enseñanza en general, la calidad de la enseñanza y en particular lo que serían las condiciones docentes dentro de la escuela pública. Con esta pequeña presentación lo que pretendemos es ayudaros un poquito a centraros, ¿vale? A ver por dónde podéis tirar una vez que hayáis terminado el grado de maestros, qué opciones tenéis y, sobre todo, ahondando en lo que más nos atañe, que, como os decía, sería todo lo relacionado con la escuela pública. Si queréis, antes de empezar con lo que es la presentación propiamente dicha, voy a dejar a Andrés que os haga un pequeño recorrido, si funciona, por nuestra página web. ¿Funciona? Vale, fenomenal. Sí, vamos a aprovechar porque ahora mismo está funcionando. Por Entonces, eso, porque desde vamos a allí aprovechar. Vale. podréis estar informados de todo lo que os atañe, ¿vale? Una vez que os incorporéis o empecéis a adentraros en lo que es el mundo docente. Entonces, te dejo que compartas tu pantalla. Vale, fenomenal. Sí, creo que tienes que quitar la tuya. Y en cuanto la quites, os comparto la mía. Vale. Creo que ya la veis. ¿Sí? A ver, pues simplemente presentaros. Esta es la página web de AMPE Aragón. Espera, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Esta es la página web de AMPE Aragón. Yo como secretario de comunicación pues soy un poco el encargado de la coordinación de pues, todo lo que publicamos aquí. Aquí podéis encontrar toda la información específica de la enseñanza pública de Aragón, ¿vale? De toda la información que se genera de procedimientos. Y podéis encontrar también una gran parte de la información que AMPE a nivel nacional publica y que nosotros republicamos también en nuestra página web. Me voy a centrar simplemente en enseñaros lo que tiene que ver con interinidad y oposiciones, que son las cuestiones que ahora mismo yo creo que más os atañen, ¿vale? Y bueno, pues os emplazo a que si navegáis por nuestra página web y tenéis dudas, pues que contactéis con las sedes cuando ello ocurra para resolverlas, ¿vale? Simplemente deciros que si entráis por la página web, que es como lo estoy viendo yo, porque si lo miráis por el móvil están los mismos menús, pero se ven un poquito diferentes, ¿vale? Aquí en el lado de la derecha, ¿veis? Tenéis unos botones. Bueno, deciros primero, en primer lugar, perdonad, que lo que aparece en portada es como si dijéramos un newsletter de las últimas informaciones, ¿vale? Las informaciones que nosotros vamos subiendo por orden cronológico inverso, es decir, las últimas aparecen arriba, y conforme vais bajando la página vais viendo todas las informaciones que nosotros vamos subiendo, digamos, en hilo cronológico. A veces destacamos algunas por encima, pero vamos, lo normal es que estén por orden cronológico. Entonces, para buscar la información por temática, para ir a buscar la información de interinos en concreto o de oposiciones, vamos a ver las dos, ¿vale? Vamos a ver primero oposiciones mejor, aunque ahora no tenemos oposiciones de maestros abiertas, se esperan para el próximo año. Sí que podéis ver aquí en el botón de oposiciones, ¿vale? Como, a ver si nos funciona, ¿eh? Ya digo que hoy ha estado la página web un poco de aquella manera y si nos da problemas, de momento, a ver, voy a probar con el botón de interinos. A ver si se carga, sí que se carga, ¿vale? En el apartado de oposiciones vais a Aragón. No sé yo, Laura, si nos está funcionando bien. Igual puedo, Igual lo mientras podemos hacemos... intentar al final, a ver si es que Sí, lleva todo el día con problemas. Vamos a hacer una cosa, si te parece. Mientras tú expliques algún trozo, alguna de las partes que haces tú, intento abrir yo las páginas y que se queden abiertas
que será más Ah, fácil, vale. ¿vale? Y luego les hago un poco el recorrido, ¿vale? Si quieres Vale. empezamos con la presentación. Espera, quito la pantalla, perdonadnos, que teníamos el problemilla este de cómo funciona hoy la web, que normalmente va muy bien, pero hoy nos ha dado problemas. Vale, yo creo que veis todos mi pantalla. Sí, estamos viendo ya. A ver. Que lo había compartido sin interactividad. Bueno, pues esto es un poquito el guión que vamos a seguir, ¿vale? Como os decía, nosotros somos únicamente de la enseñanza pública, pero sí que, bueno, más o menos conocemos cómo funciona el mundo de la concertada y la privada, porque tenemos afiliados también de esos ámbitos. Entonces, si alguno de vosotros en algún momento necesitáis recurrir a nosotros porque iniciáis andadura en la concertada, también os echaríamos un cable, ¿vale? En primer lugar, eso, ahora que habéis terminado o estáis terminando el grado de maestros, ¿no? Puede que os preguntéis qué podéis hacer a nivel laboral para dedicaros a lo que en teoría os apetece, os gusta, que sería la enseñanza en infantil o en primaria. Tenemos básicamente tres campos, ¿vale? Lo que sería la enseñanza privada, la enseñanza concertada o la enseñanza pública. En la enseñanza privada, pues bueno, serían colegios privados, lo que sería educación formal y todo lo que es educación no formal. Academias, clases particulares, empresas de actividades educativas, recreativas, deportivas. Como todo el ámbito privado, esto sería mediante el envío o entrega de vuestro currículum vitae y ya, pues bueno, el procedimiento de selección que pueda tener cada una de las empresas. Un paso intermedio, entre comillas, sería la enseñanza concertada. La mayor diferencia entre la enseñanza privada y la enseñanza concertada a nivel retributivo sería que en la enseñanza privada generalmente el salario es inferior que en la concertada y en la enseñanza privada el salario depende de la entidad privada que os contrate, mientras que en la concertada el salario sería algo más alto y se trata de centros subvencionados con fondos públicos, es decir, vuestro sueldo lo pagaría DGA igual que en la enseñanza pública, pero sigue siendo un sueldo inferior al percibido en la enseñanza pública. Como la titularidad sí que es privada, igual que ocurre en la enseñanza privada, pues tendríais que enviar, entregar currículum y pasar las entrevistas pertinentes o los procesos de selección que cada centro pueda tener estipulados. En el caso de la concertada, sí que se publican las vacantes que se producen en Educaragón, ¿vale? Entonces sí que podéis estar un poquito al loro, pero si os interesase este ámbito, pues es una puerta más. Y por último tendríamos la enseñanza pública. La enseñanza pública, pues en nuestro caso serían colegios públicos, porque hoy todo lo que estamos aquí somos maestros, de manera que podemos acceder a ello bien sacándonos una plaza en oposición, de manera que estaríamos un año como funcionarios en prácticas y después pasaríamos a ser funcionarios de carrera, o comenzando como funcionarios interinos. Para comenzar, en cualquiera de los casos, lo general, lo normal, lo habitual es comenzar como funcionario interino, tenemos dos vías de acceso, lo que sería el procedimiento concurso-oposición o lo que sería una apertura extraordinaria de bolsas, ¿vale? Laura, ¿te puedo interrumpir por Por supuesto. decir alguna cosilla? Sobre la cuestión de las diferentes tipos de enseñanzas, simplemente hacer una precisión, ¿vale? Aunque en la enseñanza concertada es verdad que en Educaragón se publican las ofertas, simplemente es una obligación formal que tienen los centros de publicarlas a través de esta vía. Pero lo que es el proceso de selección es íntegramente, no sé si lo has dicho ya, me parece que sí, pero bueno, lo que es el proceso en sí de selección es íntegramente a decisión y a discrecionalidad del centro educativo, ¿vale? No interviene ya para nada ni listas, ni baremos, ni nada de esto en la concertada. Y respecto a la privada, pues deciros que eso sí que está totalmente al margen de lo que es el sistema público, son enseñanzas regladas y ahí, pues bueno, aquí en Aragón ya sabemos cómo funcionan un poco las cosas. La recomendación y el conocer a alguien o el tener una vía de acceso siempre es mucho más fácil, ¿vale? Y ya está, perdona por la puntualización. Nada.
Vale. Los requisitos de acceso que tenéis aquí son simplemente cuestiones generales que aparecen en todas las convocatorias de oposición, aperturas de bolsas extraordinarias y demás, pues simplemente un poquito porque veáis que cualquiera de vosotros a día de hoy, en principio, podríais optar a realizar una oposición o a entrar en listas de interinidad. Como os ponemos aquí, los requisitos de acceso generales serían ser español o acreditar el conocimiento del castellano, ser mayor de 18 años y menor de la edad de jubilación, no haber sido separado del servicio de cualquier administración pública, no tener antecedentes penales relacionados con delitos contra la infancia y haber abonado los derechos de examen y presentado la solicitud. Hoy nuestra intención es un poco daros luz, ¿vale? En un futuro más o menos cercano, en el momento en el que se produjese la convocatoria para las oposiciones, haríamos una reunión más pausados para analizar lo que es la convocatoria y cómo presentar la solicitud, y todo esto os lo desgranaremos un poquito más adelante. En cuanto a cómo participar tanto en lo que sería una apertura de listas como en un proceso de concurso-oposición, sí que os recomendamos que desde ya os creéis un usuario de Paddock. Si quieres contarles un poco, Andrés, pues eso, un poquito del cómo crearlo y demás, y abro yo mi Paddock para que lo puedan ver. La verdad que no tengo muy, o sea, no tengo muy claro cómo crear el usuario. Creo que se hace con la clave permanente, ¿no? Sí, Directamente. correcto. Sí, vale, exacto. Sí, o sea, el usuario de Pado va vinculado al sistema de certificación por el que entréis. El más habitual a día de hoy, aunque se puede utilizar certificado electrónico y DNI electrónico, pero lo más habitual es el acceso con clave permanente, que no sé si lo conocéis, es una clave que vale para muchas administraciones públicas, INAEM, Tesorería de la Seguridad Social, etcétera, y vale para todos los procesos que hagáis en el Gobierno de Aragón, ¿vale? Entonces, una vez, si no tenéis clave permanente, que puede ser el problema, ¿vale? Tenéis que ir a una oficina de cualquier administración pública, puede ser un servicio provincial de educación, pero también vale una oficina del INAEM o del INS, aquellas oficinas en que podáis obtener una cita más rápido, ¿vale? Podéis pedirlo y es un procedimiento bastante sencillo. Una vez ya tenéis la clave permanente, al intentar acceder a Paddock, que lo podéis teclear tal cual aparece ahí escrito, y en el acceso a Paddock, ya metiendo la clave, o sea, como accedes con la clave permanente, os generará un usuario con todos los datos que constan en ese certificado electrónico, ¿vale? Era esto, ¿no, Laura? Lo Sí, que... eso Sí, es. vale. Voy a compartiros simplemente porque lo veáis, ¿vale? La página a la que tendréis que acceder sería paddock.aragon.es. Perdonad. Os saldrá esta interfaz y, como decía Andrés, simplemente del modo que soláis identificaros, a ver si redirige porque no siempre funciona bien Paddock, os podréis ya dar de alta, ¿vale? Bien con certificado electrónico, con PIN 24 horas o con clave permanente. No voy a acceder por el tema de datos personales, pero sí que os recomendamos que vayáis creándoos un usuario porque es la plataforma, la aplicación que necesitaréis para cualquier cuestión relacionada con la enseñanza pública, desde una apertura de bolsas hasta participar en la oposición, ¿vale? Entonces, simplemente eso, que sepáis, como os ha explicado Andrés, cómo obtener la clave permanente y que no tiene más misterio, simplemente revisar que todos los datos que se vuelcan están bien, que en principio no suele haber problema, pero bueno, siempre está bien revisarlo, ¿vale? Lo que os ponemos aquí acerca de la solicitud, bueno, esto sería el día que participéis en sí mismo en una oposición, eh, advertiros o comentaros que podemos participar por tantas especialidades como tengamos reconocidas. Es decir, si alguno de vosotros tiene 2 menciones o está cursando ahora la segunda mención y de cara a la oposición la tendrá, o tiene requisitos de acceso a listas de idiomas, de inglés, francés o alemán, que sería estar en posesión de un B2 de la Escuela de Idiomas o superior, además del grado de maestro en cualquiera de sus especialidades, podéis opositar, y lo entrecomillo, por varias especialidades. ¿Por qué lo entrecomillo? Porque el examen se produce el mismo día, se celebra el mismo día. Entonces, no os podéis presentar efectivamente a 2 especialidades, pero sí que añadiendo 2 especialidades a la solicitud, 2 o el número correspondiente a las menciones que tuvierais,
podríamos entrar en tantas listas de interinidad como especialidades tengamos, ¿vale? Luego os explicamos un poquito cómo funcionan las listas de interinidad para que al menos os hagáis un pequeño, pues eso, esquemilla en la cabeza. Después tened en cuenta que si alguno de vosotros o vosotras tiene una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, se puede acceder o se suelen reservar plazas para personas con discapacidad, entonces tenerlo también en consideración. Y por último, el tema del certificado de delitos. Sí. Te iba a interrumpir por lo que estabas diciendo, también decir, si alguno de vosotros tenéis discapacidad, que además luego en el funcionamiento de las listas de interinidad las personas con discapacidad tienen una ventaja a la hora de elegir plazas que no, digamos que para ellos no operan la obligatoriedad de elegirlas, ¿vale? Las que son obligatorias. Digamos que para una persona con discapacidad Sí. las plazas son siempre voluntarias, entonces también, bueno, si tenemos esta condición es una pequeña ventaja que tenemos luego en el desarrollo de la interinidad, ¿vale? Perdón, que me ha venido a la cabeza y era Sí, por sí. Gracias. Y después eso, el tema del certificado de delitos penales, que esto no os dé miedo, ¿vale? Porque muchas veces nos llamáis, ¿y cómo lo consigo? Es que no lo tengo. El propio PADOC os da una opción para que sea la propia administración quien solicite este certificado. Entonces, hasta el momento no conocemos a nadie, al menos yo, que lo haya solicitado personalmente, puesto que es algo que la administración puede hacer por nosotros, ¿vale? Y después os ponemos aquí aspirantes a interinidad. Si estamos accediendo por concurso oposición, la posibilidad de formar parte de la lista de interinos viene marcada por defecto. Si alguien no quisiera formar parte de la lista de interinos, tendría que desmarcarla. Y otra cuestión importante que conozcáis es el hecho de que se nos obliga a seleccionar una provincia de referencia. La provincia de referencia no está vinculada a la provincia en la que realizamos el examen, no está vinculada a ninguna condición preexistente, sino que la elegimos nosotros, pues por nuestro lugar de residencia, por donde preferiríamos desarrollar nuestra práctica, cada uno por los motivos que considere. Esta provincia de referencia lo que nos implica es una mayor obligatoriedad a la hora de seleccionar las plazas. No sé hasta qué punto, Andrés, nos metemos en esto ahora o después cuando contemos un poquito el funcionamiento de listas de interinidad, igual un poquito Yo creo que mejor después, sí, yo también creo que mejor sí, después. porque si no nos vamos a repetir, ¿vale? Y cuento yo un poquito lo que es la fase de oposición y luego te dejo a ti, Andrés, ¿te parece? Vale. Y entrando en lo que sería la fase de oposición propiamente dicha, bueno, primero recordaros o deciros, porque tal vez no lo sepáis, que en el caso de la docencia nosotros no solo opositamos, es decir, hay muchos ámbitos de la administración pública que se cubren por oposición, un examen, nota del examen y punto, se acabó. Nosotros funcionamos por concurso-oposición. Esto quiere decir que el obtener o no una plaza como funcionario no solamente va a depender de cuán bien lo hagamos en los exámenes de la fase de oposición, sino de el baremo a aplicar, que después os contará un poquito Andrés, ¿vale? En cuanto a la oposición, tal vez hayáis escuchado un poco ya en qué consiste. Estamos en un momento un poco convulso porque ha habido un procedimiento especial, pero que como a maestros no afecta salvo alemán y no hay nadie de alemán, no nos vamos a meter en ello. Simplemente os lo comento para que todo lo que estéis oyendo este año, que un poco lo olvidéis. Es algo especial, es algo concreto y es algo que no va a ser de aplicación en maestros aquí en Aragón, salvo para los compañeros de la especialidad de alemán, ¿vale? Entonces, lo que sería la fase de oposición en sí misma consta de 2 pruebas y cada una de las pruebas consta de 2 partes diferenciadas. No me funciona el clic, pero vamos por aquí. La primera prueba, que es la que se conoce como prueba de conocimientos, está compuesta por el desarrollo de un caso práctico y el desarrollo de un tema por escrito. El caso práctico puede ser de prácticamente cualquier naturaleza, es decir, puede ser más organizativo, metodológico, de inclusión, no sé, sí, básicamente sería esto, más científico, ¿vale? Dependiendo de la especialidad, generalmente hay temas estrella, por así decir, es decir, todo lo que sería
organización de una salida, organización de una visita, suele estar más vinculado a las especialidades generalistas, infantil y primaria, mientras que el resto pues serían más cuestiones propias de la especialidad. Digo suele porque tampoco tiene por qué, ¿vale? Esto es un poquito para que os podáis hacer una idea. Y la segunda parte de la primera prueba sería el desarrollo de un tema por escrito. A día de hoy, nuestro temario está compuesto por 25 temas. Esto supone que a la hora de opositar nos den a elegir 3 de estos temas extraídos al azar, de entre los cuales, perdón, 2 de estos temas extraídos al azar, de entre los cuales el aspirante elegirá uno, ¿vale? Digo hasta el momento porque si todo va según lo previsto y opositáis el año que viene, 2024, no van a cambiar el temario. Lo que pueda pasar más allá lo desconocemos. No digo yo que vayan a cambiar el temario porque no lo conozco de primera mano, pero sí que tenemos que tener en cuenta, por un lado, que nuestro temario es muy antiguo, probablemente no, ninguno de los que estáis aquí habéis nacido, es un temario de 1993, que si os entretenéis en mirar los epígrafes, pues sobre todo de según qué especialidades, están muy desfasados. Yo soy de inglés y en uno de los temas, no recuerdo el número ahora, hablan del magnetófono. Estoy segura de que a lo mejor no sabéis ni lo que es un magnetófono, ¿vale? Entonces están muy desfasados y por otro lado ha habido muchos cambios de leyes desde el 93 hasta ahora. Entonces lo normal es que tiendan a cambiar. ¿Qué tenemos de bueno a día de hoy? Que en el 24 estamos seguros de que se tienen que mantener estos 25 temas. Y eso para vosotros, pues considero que es una ventaja, ¿vale? Para poder mediar ambas partes tenéis que sacar por lo menos un 2,5 en cada una de ellas. Es decir, por muy bien que me sepan los temas, si no llego al 2,5 en el caso práctico, no me va a mediar. No me sirve tener un 0 y un 10. Necesito mínimo un 2,5 y bueno, pues un 7,5 por lo menos, ¿vale? En la fase de oposición está compuesta por 2 pruebas, como decíamos, y son eliminatorias. ¿Qué quiere decir esto? Pues, lógicamente, que si no pasamos la primera prueba puntuando con un 5 superior, no podremos desarrollar la segunda prueba. Entonces, una vez que hemos desarrollado estas 2 partes de la primera prueba y hemos puntuado con un 5 más a razón del 50% cada una de las partes, pasaríamos al desarrollo de la segunda prueba. La segunda prueba está compuesta por la exposición o defensa, mejor dicho, de una programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica. La primera diferencia que encontramos aquí es cómo puntúan cada una de estas partes. Mientras que en la primera prueba teníamos el 50% del caso práctico y el 50% del tema a desarrollar, en esta segunda prueba la exposición, la defensa de la programación didáctica tiene un peso total, un peso final del 40%, mientras que la exposición de la unidad didáctica tiene un peso total del 60%. No entregaremos la programación didáctica si no hemos pasado la primera prueba, si no hemos aprobado la primera prueba. Por lo que se os convoca, ¿vale?, solamente a las personas que han aprobado la primera prueba para ir a entregar el documento escrito y a posteriori para realizar su defensa. La defensa de la programación didáctica se debe realizar en 20 minutos y la de la unidad didáctica en un máximo de 40 minutos. Nunca viene establecido así como tal en la convocatoria, pero pone que no se podrá superar la hora de exposición y sí que nos limitan a 20 minutos la exposición, la defensa de la programación didáctica. Simplemente porque sepáis un poquito a grandes rasgos, porque creo que tampoco merece la pena meterse muchísimo en ello, ¿vale? Pero simplemente porque conozcáis a grandes rasgos, hay ciertas características que debe cumplir la programación didáctica según convocatoria. En base a lo que ocurrió en la última convocatoria de maestros y lo establecido actualmente en la convocatoria de secundaria, que está ahora mismo en curso, simplemente que sepáis que se trata de un documento de entre 30 y 60 páginas y a día de hoy no se
pone ningún condicionante de tipografía, espaciado, etcétera. No obstante, esto habría que comprobarlo el día que se publique vuestra convocatoria, ¿vale? Pero para que sepáis un poquito a día de hoy qué es lo que se plantea. Para lo que es la... ¿Sí, Andrés? No, perdón, que le he dado No, con la vale. mano. No he dicho nada. Para lo que es la defensa de la programación didáctica, os permiten llevar un guión de una carilla y para lo que es la exposición de las unidades didácticas sí que os permiten llevar materiales, todos los que consideréis, aportados por vosotros mismos. Sin embargo, con información propiamente dicha, también sería únicamente un guión de una carilla. Insisto, estos son las características y condicionantes conocidos a día de hoy. ¿Podrían variar en convocatoria? Podrían. ¿Se espera que cambien? Pues bueno, en un principio no o no mucho, ¿vale? Bueno, esto es lo que os he contado ya, que como ya os lo he contado, pues lo paso. ¿Les cuentas tú un poquito acerca de cómo se les calificará? De acuerdo. Bueno, los porcentajes ya los ha ido estableciendo Laura. Bueno, estamos ahora en la fase de, Estamos en oposición. concurso, pero vale, es por eso que me había liado yo. Estamos en la de oposición también, vale. Sí, Primero aquí nos viene, no sé si se despliegan las pantallas en algo más, si se abre algo dímelo, si no, vale. Los tribunales que os van a calificar las pruebas, tanto la parte A como la parte B, y tanto la primera prueba como la segunda, van a estar formados por 5 personas, que serán todas funcionarias de carrera del mismo cuerpo y de la misma especialidad o afines. Pero bueno, yo creo que maestros se suele cubrir con sí. personal de la misma especialidad, ¿no? No nos pasa como en secundaria. En todo caso, Las habría personas problemas en alemán si se convocaran. en alemán, vale. Estas 5 personas puntúa cada uno de los ejercicios que realizáis, es decir, no se dividen el trabajo, sino que todos puntúan todo lo que vosotros hacéis ante el tribunal, ¿vale? Y la puntuación es la media entre la calificación de las 5 miembros del tribunal. Siempre que no haya una diferencia de 3 o más puntos, ¿vale? Si entre la más alta y la más baja hay una diferencia de 3 o más puntos, se excluyen tanto la máxima como la mínima. ¿De acuerdo? Para que, digamos, esto pretende otorgar un poco de objetividad al proceso. La calificación de la primera prueba es de 0 a 10 puntos, como ya habíamos dicho, y se realizará haciendo la media de la parte A y de la parte B, es decir, del tema y del práctico. Y para mediar, como os ha dicho ya Laura, cada una de las partes tiene que tener por lo menos un 2,5, si no, no promedia. Respecto a la calificación de la segunda prueba, también como os habíamos dicho, será un 60% el peso que tendrá la unidad didáctica y un 40% el peso de la programación. Las dos también, pues como pasaba antes, hay que sacar al menos un 2,5 para que promedie. La puntuación final será la agregación de estas puntuaciones, es decir, la fase de oposición es la media aritmética de las dos pruebas y la nota final será teniendo en cuenta el 60% de la fase de oposición, que es todo lo que acabamos de ver, y un 40% de la fase de concurso, que es lo que vamos a ver a continuación, que es el baremo de méritos o digamos la parte en que no se juega o no se dilucida delante del tribunal, sino que se hace por el cómputo de méritos, ¿vale? En otra fase. Bueno, esto es Bueno, el tema de la simplemente revisión de notas, información adicional. sí, que lo tenemos ahí de las OPOs, bueno, pues porque las notas provisionales que están en las oposiciones se pueden revisar, hay un periodo de 24 horas, pero esto cuando ya convoquen y hagamos una reunión informativa sobre oposiciones ya entraremos con más detalle en estas cosas, yo creo, ¿no? Y Sí, ahora sí, si no, sí. igual es demasiada información, vamos a pasar a la A siguiente la fase de parte, supongo que concurso, a la fase eso de es. concurso, vale. Ay, aquí hay una Entonces, errata, lo he cambiado en el desplegable, pero aquí no. Esto es un vale, 5, ¿eh, pues Andrés? lo tengo en cuenta, no te preocupes, además lo habíamos hablado, o sea que... Sí. Vale, en la fase de concurso vais a obtener una puntuación también, igual que en la fase de oposición, que también es sobre 10 puntos. Importante hacer notar esto porque el baremo que establece las diferentes formas por las que podemos hacer puntos para esta fase de concurso, este baremo está establecido en tres apartados que el primero de ellos, como dice Laura, perdonándose, hay una rata, el máximo son 5 puntos en cuanto a experiencia docente. El segundo apartado, que es formación académica, también tiene un máximo de 5 puntos. Y luego hay un tercer apartado que se denomina otros méritos, que tiene un máximo de 2.
Como veis, la suma daría 12, pero no se puede tener más de 10 puntos, ¿vale? El hecho de que haya un tope, como pasa en este caso, de esta manera hace que se puedan compensar. Es decir, que si yo no llego al máximo de experiencia docente, teniendo mucha formación académica o teniendo todos los otros méritos, puedo suplir una parte de esa carencia para llegar al máximo, ¿vale? Respecto al primer apartado de experiencia docente previa, lo que puntúa el baremo, en principio, vamos a empezar por lo que más vale, ¿vale? Que son 0,7 puntos por cada año completo trabajado, siempre que sea en el mismo cuerpo y especialidad de maestros en la que estáis en un centro público, ¿vale? Es decir, la experiencia docente previa tiene que ver con los centros públicos, ¿vale? Perdón, la que más puntuación tiene que ser siempre en la enseñanza pública, se debería decir. Si es en un centro público, pero no es enseñanza en el mismo cuerpo de especialidad, lo que nos van a dar de puntuación es 0,35, es decir, la mitad, ¿vale? 0,35 puntos por año completo. Y si esta experiencia que nosotros tenemos no es en centros públicos, es decir, es en la otra red, la de privados o concertados, en ese caso, si es en el mismo cuerpo de especialidad, nos darán 0,15 puntos por año. Como veis, ya hay una diferencia muy grande respecto a la enseñanza pública. Y si es en otro cuerpo o en otra especialidad diferente, en otros centros también lo que nos dan es 0,1, ¿vale? A estas puntuaciones hay que añadirle un punto por año en el caso de experiencia en puestos de difícil desempeño. Esto ya lo explicaremos en su momento también, si llega el caso. Los puestos de difícil desempeño vienen catalogados por una normativa todos los años, ¿vale? Que establece aquellos que sí que cumplen los requisitos y, por tanto, aquellas personas que los ocupan puntúan un poquito más en la parte de experiencia, ¿vale? El segundo apartado, que es la formación académica, tiene que ver con las enseñanzas regladas, ¿vale? Todo lo que es incluido aquí, en principio, tiene que ver con la superación de algún tipo de enseñanza reglada. La nota media del expediente académico nos puede dar hasta 1,5 puntos si tenemos entre un 7,5 y un 10 en el grado por el que accedéis al cuerpo de maestros, ¿vale? Si la nota se ha quedado entre un 6,01 y un 7,5, también nos van a dar puntuación, pero nos van a dar un punto, ¿vale? En cuanto a posgrados, premio extraordinario, etcétera, es decir, méritos excepcionales académicos dentro de la universidad, haber llegado a obtener el título de doctor os daría un punto. Si además lo habéis obtenido con premio extraordinario, os daría medio punto más, ¿vale? Si tenéis el título oficial de máster, os da un punto. Y para aquellas personas que pudieran tener titulaciones antiguas, las que equivalían al máster antes de Bolonia, que es el diploma de estudios avanzado, o la suficiencia investigadora, también lo reconocen con un punto igual que los máster actuales, ¿vale? Luego nos dan puntos por titulaciones universitarias adicionales. En este caso hay que decir que, aunque ya todos, imagino que sois todos de nuevo acceso, no sé si hay alguien veterano, no preguntamos por la edad en el No. formulario, ¿vale? Pues doy por hecho que sois todos jovenzanos. Antiguamente, antes de entrar en vigor Bolonia, las licenciaturas y diplomaturas antiguas tenían un sistema de 2 ciclos. Es decir, las licenciaturas tenían un sistema de 2 ciclos en el que podía ser media licenciatura en un primer ciclo y la otra media licenciatura en un segundo ciclo. Esto en los grados ya no existe, ¿vale? Entonces, de una manera un poco injusta, no sé si esto cambiará, estamos basándonos en los baremos de oposiciones últimos, ¿vale? Pero siempre podría darse algún cambio de aquí al año que viene porque no están negociadas todavía las oposiciones. Pero en principio lo que otorgan por tener titulaciones adicionales, si son licenciaturas, te darían 2 ciclos adicionales, ¿vale? Un primero y un segundo, 2 puntos. Si fuera una diplomatura adicional, sería una titulación del primer ciclo, les daría un punto. Y si es un grado, se equipara a una titulación de segundo ciclo y da también solamente un punto, ¿vale? Digo porque esto si no cambia, digamos que los grados salen un poco perjudicados respecto a las licenciaturas. Tened en Respecto a... cuenta, perdón que te Sí, corto, como somos todos maestros, ¿vale? Tened en cuenta que otras titulaciones universitarias son otras titulaciones. Es decir, si cursáis otra mención, no os va a puntuar aquí, ¿vale? Sin embargo, si sois de infantil, habéis hecho el grado de infantil y hacéis el grado de primaria, aunque os convaliden asignaturas, sí que os expedirán otro título. Por tanto, sí que sería una titulación. El tema de las menciones lleva mucho equívoco porque es verdad que como nos piden cada vez más perfiles, pues
tendemos a sacarnos muchas menciones, pero eso no es titulación como tal. De acuerdo, gracias por la precisión, que además yo no soy maestro y me quedo con el tema de las menciones bastante, porque cambia mucho el sistema respecto a la secundaria y Sí, a veces cuando me preguntan cosas siempre acabo teniendo alguna duda. Bueno, sobre las otras titulaciones del sistema educativo, dan puntos por titulaciones de FP y por titulaciones de enseñanzas de régimen especial. Respecto a las titulaciones de FP, nos dan por titulación superior de música y danza, perdón, titulación profesional de música y danza, medio punto, o por el título avanzado de idioma extranjero en escuela de idiomas, también medio punto, ¿vale? Y luego, por otras titulaciones que nos darían 0,2 puntos, serían los técnicos superiores de artes plásticas y diseño, los técnicos superiores de FP, los grados superiores, y los técnicos superiores deportivos, ¿vale? Estas titulaciones también dan puntos en el baremo de méritos. Y por último, tendríamos el apartado de otros méritos, que tiene un máximo de 2 puntos, y en este, básicamente lo que tenemos la parte, bueno, la primera parte que todo el mundo puede, digamos que a diferencia de titulaciones académicas que tienen un periodo de realización largo y uno tiene que planificar un poco el obtener puntos para opositar por esa vía, digamos que eso tiene que pensar un poco, son formaciones largas, ¿no? Sin embargo, en otros méritos se tienen en cuenta lo que serían cursos de formación permanente para el profesorado, ¿vale? La administración, dentro de su propia política de recursos humanos, ofrece formación a los docentes que están trabajando para ella, ¿vale? Esta formación la ofrece a través de la plataforma Doceo, a través de otras vías, el CATEDU, que es el Centro de Tecnología para la Educación. Es decir, hay una amplia oferta. Lo que pasa es que esta oferta a veces está un poco limitada o muchas veces está limitada para personas que todavía no están en el sistema como docentes. Entonces, a estos cursos homologados como tal de formación permanente, al principio os puede costar acceder, aunque alguna posibilidad siempre puede haber si buscáis un poquito por ahí, ¿vale? Nosotros publicamos siempre las convocatorias públicas que cuando se producen, y aparte de esta formación que ofrece la Administración, hay otras dos vías para obtener puntos por cursos homologados, ¿vale? Fijaros que los cursos homologados por cada crédito o 10 horas de formación nos dan 0,05 puntos y es 5 veces lo que nos dan por las horas de cursos no homologados que los tenéis abajo, ¿vale? Entonces es importante para cubrir estos dos puntos el hacer las horas homologadas necesarias para poder alcanzarlos y por lo menos ir en igualdad de condiciones cuando llegamos a la oposición, ¿vale? Respecto a las otras dos formas que hay para obtener formación homologada, además de la propia de la Administración, estaría la formación que ofrecen las universidades. Los baremos de oposición siempre dicen formación organizada por universidades, tanto públicas como privadas, pero tened en cuenta que aquí hay mucha picaresca y nos gusta advertirlo sobre todo a la gente que empezáis, porque sois los que más podéis. A ver, picaresca no es porque el curso no valga. Hay muchas fundaciones privadas, pongo siempre el ejemplo de Universa, que si me ven algún día los de Universa me deben tener manía, pero hay más, no es la única, pero siempre pongo ese ejemplo porque lo sí, pero es la conozco. más flagrante aquí. Que es una fundación privada que en convenio o con acuerdo con la universidad porque muchas veces hasta lo hacen en la propia universidad, etcétera, organizan formación, pero esa formación no la organiza como tal la universidad, entonces no se cuenta a la hora de tenerlo en cuenta para esta formación de profesorado, no cuenta como formación homologada, ¿vale? Sí que contaría cualquier congreso, cualquier curso que organizan los departamentos didácticos de las universidades, los centros, ¿vale? Siempre los títulos para que valgan tienen que ir firmados o por un director de departamento o por un decano, un director de centro de facultad, o por un vicedecano o vicerrector, o un vicerrector también, claro, obviamente, ¿vale? Si no, sospechad un poco sobre esas cuestiones. Si tenéis dudas, nos podéis hacer llegar alguna duda puntual o a la hora de hacer un curso, no sé si este me va a valer o no, pues nos podéis llamar para preguntar, ¿vale? Y luego la tercera vía, que os he nombrado la de la propia administración, la de la universidad, la otra vía es a través de organizaciones sin ánimo de lucro que tengan convenio o homologuen formación a través de las propias administraciones educativas. Este es el caso de los cursos que ofrecemos los sindicatos, ¿vale? AMPE, como Sindicato de Docentes, como os ha dicho antes Laura, pues bueno, siempre tenemos demanda de nuestra afiliación para que ofrezcamos este tipo de formación y bueno, pues ofrecemos una serie de cursos de forma periódica, ofrecemos tanto formación homologada con convenio con la DGA
como en convenio con universidad. Es decir, también ofrecemos algunos cursos en convenio con universidades. Esto, si necesitáis información al respecto, pues os podéis poner en contacto con, bueno, Laura es la responsable de formación del sindicato, aunque tenemos una administrativa, Lourdes, que es la que atiende normalmente en primera línea estas cosas, ¿vale? Nos podéis llamar, o hay un teléfono específico de formación, luego os lo facilitamos, ¿vale? Si tenéis dudas podéis contactar, ¿vale? Para ver qué oferta tenemos de este tipo. Luego, aparte de los cursos homologados, hay otros que serían lo que se denominan no homologados, que serían cursos que tengan que ver con vuestra especialidad o con la práctica docente o con idiomas o con nuevas tecnologías para la educación, etcétera, etcétera, pero que no se correspondan con ninguna de esas entidades, ¿vale? Pues entidades privadas o fundaciones privadas, etcétera, etcétera. También estarían aquí incluidos si hacéis formación para el empleo, que mucha gente también la confunde. Hay formación a través del INAEM, que es formación para el empleo, y como es pública, pues pensamos que va a ser formación homologada, sin embargo, no es de una administración educativa. Entonces, toda esa formación que podáis tener a través de servicios públicos de empleo os contaría como no homologada. El problema que hay con los cursos no homologados es que no se pueden contar tantas, porque hay un tope máximo de 0,5 puntos sobre los dos que hay en este apartado, ¿vale? Entonces, con cursos no homologados se puede hacer hasta ese máximo de 0,5 y el resto de puntuación hasta los 2 puntos del apartado habría que hacerlo con cursos homologados o con alguna de las opciones que tenéis a continuación, ¿vale? Que son, entro en ello, el premio extraordinario de fin de carrera, que os daría medio punto, solo para la especialidad de educación física, ser deportista de alto nivel, que también da medio punto, y luego estaría el tema de la certificación de idiomas, que no sea por EOI, porque habéis visto en el apartado anterior que hemos visto cómo se certifican cuando son por EOI, pero puede ser que tengáis un certificado de idiomas que no sea de escuela de idiomas, sino que sea de marco común europeo. En este caso, advertiros que, además esto es una duda que se suele dar mucho, estos certificados de idiomas son solo idiomas extranjeros, ¿vale? Solo tiene que ver con idiomas extranjeros. Los idiomas por los que se dan puntos sería el B2, bueno, se dan por todos los idiomas extranjeros, claro. El nivel B2 nos daría medio punto, el nivel C1 0,75 y el nivel C2 nos daría un punto, ¿vale? Si hago un inciso, si ya Sí. tenéis algún certificado de idiomas de algún organismo válido, ¿vale? Reconocido por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, lógicamente perfecto. Si estáis en ello, intentad que sea por escuela de idiomas. ¿Por qué? Pues básicamente por dos motivos. Primero, porque como hemos comentado, os puntuaría en el apartado 2, que es mucho más difícil de nutrir que el apartado 3, que al final concursos pues lo llevamos todos a tope, ¿vale? Y por otro lado, porque si os interesase entrar en listas de interinidad de alguno de esos idiomas, como hemos comentado antes, lo que pasa es que lo hemos pasado un poquito así de pasada, tendríais que estar en posesión de un B2 de la escuela de idiomas. Para lo que es el desarrollo de plazas bilingües, sirve un B2 de cualquiera de estas organizaciones avaladas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Pero para acceder a listas de interinidad es solamente escuela de idiomas. Entonces, pues si estáis ahora en ello, intentad que sea por escuela de idiomas, sobre todo si tenéis intención de poder entrar también en listas de interinidad de las distintas lenguas extranjeras, inglés, francés o alemán, ¿vale? Muy bien. Laura, Vale. además, es de idiomas y se lo sabe todo muy bien también. Si tenéis dudas, podéis preguntarle. Lo que os comentaba, temarios en vigor, pues bueno, los temarios que tenéis ahora en vigor vosotros son todos muy viejos porque nacieron el 9 de septiembre de 1993. Son tan antiguos como que no existe pedagogía terapéutica. De pedagogía terapéutica tendréis que revisar el temario que corresponde a la antigua especialidad de educación especial. Y sí que en el 2007 se produjo una modificación en el tema 7 de educación primaria, pero que es una modificación que a día de hoy pues tampoco estaría en vigor. Entonces, bueno, que sepáis eso, que los títulos que rigen en cuanto a vuestros temarios son los del 9 de septiembre de 1993 y que muy actualizados no los vais a encontrar. Por si no lo sabéis, por si lo desconocéis, aunque seguramente lo hayáis escuchado, no tenemos un temario estandarizado. O sea, nosotros vamos al BOE del 93, encontramos el listado de los 25 temas,
pero no hay una editorial que vaya a ser la editorial por excelencia, no. Aquí cada uno se desarrolla su propio tema en base a los epígrafes de lo que son los títulos en sí mismos, ¿vale? O sea, no hay nada totalmente cerrado, sino pues más bien todo lo contrario. En cuanto a legislación de referencia, pues sí que estamos en un momento de cambio, ¿vale? Como sabréis, casi mejor que nosotros por vuestra situación, ha entrado en vigor la LOMLOE, entonces a nivel estatal tendríamos la LOE, porque la LOE sigue en vigor, ¿vale? Recordad que la LOMLOE modifica la LOE, entonces tendríamos la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, que sería la LOE, la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, que sería la LOMLOE, y el Real Decreto que desarrolla en primaria esta normativa, que sería el 157/2022, ¿vale? A nivel autonómico tendríamos currículum tanto de infantil como de primaria y después la orden de evaluación común, bueno, común no, que se desarrolla en todas las etapas, ¿vale? Sería la orden ECD 1112/2022 de 18 de julio para educación primaria, la orden ECD 853/2022 de 13 de junio para infantil y la orden ECD 518/2022 de 22 de abril que regularía la evaluación y promoción, ¿vale? Y después tenemos pues distinta normativa de inclusión. Aquí os hemos puesto lo más relevante, que sería la Carta de Derechos y Deberes de los miembros de la comunidad educativa, establecida en el Decreto 73/2011 de 22 de marzo, el Decreto 188/2017 de 28 de noviembre, en el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas, y después las órdenes ECD/2003, ECD/2004 y ECD/1005 de 2018, que son las que desarrollan todo lo que tiene que ver con la inclusión, la igualdad, la convivencia, la lucha contra el acoso escolar. A estas tres órdenes le debería seguir una que de aquí a que opositéis entendemos que debería estar publicada. Debería llevar publicada desde el 2018, pero las cosas de Palacio van despacio. Todo lo que es normativa lo podéis encontrar en nuestra página web. A Te ver iba a si lo decir yo, puedo. te iba a decir, Laura, si querías que retomáramos. Tengo abierto todas las pestañas. Vale, la de normativa Yo- también. Sí, es que he ido abriendo todo, lo tengo todo abierto. Si me dejas que lo presente, Vale, sí. ¿sí? Venga, a ver. Es que conforme hablábamos he ido abriendo cosas, conforme he ido funcionando bien y lo tengo así un poco más o menos ordenadito, ¿vale? Bueno, yo os digo dónde hay que pulsar y luego voy a la pestaña en vez de abrirla para evitar problemas con la conexión, ¿vale? La primera pestaña que os iba a enseñar es la de oposiciones, ¿vale? Que es la que no se me abría antes. Entonces, cuando entréis a esta pestaña de oposiciones, os sale o sea, por defectos de una. Veis que aquí hay cuatro pestañas: proceso selectivo, temarios, normativa básica y noticias. En noticias tenéis también todas las noticias que hemos colgado en la web por orden cronológico inverso, que tiene puesta la etiqueta oposiciones. Entonces, cualquier noticia que hemos publicado que tenga que ver con oposiciones, del tipo que sea, os aparecerá aquí por orden cronológico, que está muy bien para buscar últimas referencias, ¿vale? Luego los temarios que os decía Laura los podéis encontrar aquí, en la pestaña, ¿vale? Aquí buscáis en maestros y veis aquí tenéis acceso al temario en PDF de la especialidad que queráis. Luego también podéis ver los procesos selectivos que estén abiertos. Bueno, podéis ver también los antiguos, ¿vale? Que todavía estén. Hola, buenas tardes. Sí, ahora se escucha Hola, otra vez, Andrés. vale, es que me he ido de repente, no sé qué ha Sí, pasado. sí, sí, te ha sido Vale, unos eh, segundos. vale, pero a mí me salía como que nos habíamos ido todos, digo, no sé qué ha pasado.
Vale, pues retomo. Os decía que aquí podéis, cuando se convoque la oposición el año que viene de maestros, pues también aquí podréis seguir todos los ítems del proceso selectivo, ¿vale? Si queréis podéis ver la oposición de maestros del año pasado y todo lo que fuimos publicando, cada noticia que salía la íbamos poniendo aquí, ¿vale? Que también es un buen punto de referencia. La normativa básica la tenéis aquí, aunque esta creo que no está muy actualizada, creo recordar, están los currículos a nivel estatal, pero como estamos en cambio legislativo, no os aseguro que esta normativa esté del todo actualizada, pero vamos, me preocupa, intentaremos que lo esté, ¿vale? Ahora con todos los cambios. Además de esta sección de oposiciones, ¿vale? Os he seleccionado un pequeño apartado que tenemos aquí, en esta pestaña, en estas pestañas de aquí arriba las hacemos nosotros desde Aragón, son publicaciones nuestras, y aquí en centros públicos, pues bueno, hicimos un pequeño extracto de la normativa aragonesa, que tenéis aquí la orden de evaluación y las que os ha citado del currículo de infantil y el currículo de primaria, ¿vale? También están los de la ESO y bachillerato, ¿de acuerdo? Y la orden de evaluación que os ha referido también la tenéis aquí colgada en la página web, ¿vale? A través de normativa curricular de Aragón. Luego os he seleccionado también el apartado de interinos, ¿vale? Aquí me detengo un poquito, aunque algunas de estas cosas las vamos a ver después. El apartado de interinos tenéis la normativa de interinidad, ¿vale? Toda la normativa del decreto de interinos, la orden de previsión de puestos, los baremos, que luego vamos a ver y vamos a comparar con el de oposición, las especialidades del cuerpo de maestros, que, pues, el decreto para ver qué especialidades requiere el acceso a la interinidad. Y bueno, pues también tenéis alguna cuestión sobre los permisos y licencias de interinos, la normativa sobre idiomas, ¿vale? Es decir, tenéis un extracto normativo bastante importante si tenéis que buscar alguna referencia, ¿vale? Luego tenéis, pues como pasaba con las oposiciones, una pestaña que se llama Noticias, donde están todas las noticias que hemos colgado en la web con la etiqueta interinos, ¿vale? Cualquier cosa sobre interinidad, que ahora estará, pues hay mucha apertura de bolsas o bueno, admisiones, etcétera. Tenemos una serie de informaciones, las podéis encontrar aquí. También podéis encontrar los accesos a los llamamientos semanales, que luego también vamos a contar un poquito cómo funcionan. En bolsas de trabajo no publicamos las aperturas porque las publicamos a través de noticias, pero sí que publicamos aquí los procesos de nueva baremación de listas, que también son procesos muy importantes. Cada 3 años todas las listas de maestros se rebareman y se vuelven, digamos, a remezclar todos los bloques y se hace una nueva lista, ¿vale? Entonces, es un proceso importantísimo porque quien no participa se le excluye de la lista. Entonces, es muy importante cuando se convocan que todo el mundo se entere a tiempo. Hay 20 días hábiles para echar la solicitud normalmente, pero no hay que despistarse, ¿vale? Y luego, si queréis consultar los listados de este año, también los tenéis aquí, extractados de Paddock, ¿de acuerdo? Luego tenemos dentro de interinos una cuestión que ahora también nos importa bastante, que es cómo se conforman las listas de interinidad. Cuando le dais a este botón, nos aparecerá esta otra pestaña con 4 pestañas, ¿vale? Con 4 subpestañas. Aquí lo que tenéis es la normativa aplicable exclusivamente a lo que es la formación de las listas, ¿vale? Creo que está bastante repetida respecto a la otra. Cómo se conforman las listas y una presentación de Genial y de la última rebaremación que tuvimos. Y los criterios que vamos a explicar, creo, ¿no, Laura? Es lo siguiente que vendrá, el baremo de interinidad, ¿vale? Para que podamos compararlo un poco con el baremo de oposición que acabamos de ver. También lo tenéis aquí. Y aquí tenéis un enlace que os hacemos hincapié a ello, a un vídeo, que es una reunión informativa como esta que estamos haciendo con vosotros, pero monográfico del funcionamiento de las listas, ¿vale? Aquí se explica con todo detalle cómo se conforman, cómo van formándose los bloques, en qué orden suceden, cómo se lleva a cabo la rebaremación. Entonces, si tenéis dudas de cómo funcionan las listas y los llamamientos, independientemente de lo que os contemos hoy, también os remitimos a este vídeo para que le podáis echar un vistazo, ¿vale? En YouTube nos podéis encontrar como Ampe Aragón, ¿vale? Allí podéis encontrar vídeos y este es el más visto del canal, o sea que os saldrá. Creo que se me ha ido la presentación. ¿Me la has quitado tú, Laura, o se me ha ido? Por volverla a poner, más que nada. Pues igual ha sido porque, digo, voy a ir preparando para compartir. Igual, aunque no Nada, no. comparta, solamente de Sí, ya, intentarlo. ya le he vuelto a dar, ya le he vuelto a dar, no te preocupes. Vale, pues esto en cuanto a interinidad, ¿vale? Luego también podéis entrar, si queréis ver la web de cualquier otra de las sedes de AMPE, podéis ir a la comunidad autónoma que os interese consultar, ¿vale?
Luego, bueno, de oferta de empleo público no voy a entrar mucho porque esto, como os ha dicho Laura, está ahora todo el, digamos, el batiburrillo de oposiciones, de estabilización, de reposición, que supongo que habéis oído por ahí cosas. A efectos de Aragón, solo, como os ha dicho Laura, solo tenemos oposiciones de lo que se llama reposición por el sistema tradicional, con lo cual pues me salto un poco esta cuestión. Si queréis información la tenéis aquí. Importante el que podáis consultar la tabla de resumen de todos los procesos por comunidades autónomas si tenéis dudas, ¿vale? Esto lo actualizamos, además desde Nacional nos están pidiendo que lo tengamos permanentemente actualizado. Como veis, simplemente indicaros que aquí en 2024, en oposiciones de estabilización, pone que está pendiente porque no se sabe cuándo se van a poder pedir las de secundaria, y de reposición, si fijáis aquí en observaciones, dice que está previsto maestros en 2024 de reposición, pero que están pendientes de negociar en la mesa sectorial. Es decir, no hay una confirmación absoluta, aprovecho para decir lo que no sé si lo vas a contar antes en algún momento, Laura, no hay una seguridad ahora mismo y una certeza absoluta de que en 2024 vaya a haber oposiciones. Se cree que sí, todos creemos que sí, porque en las diferentes mesas sectoriales en las que se han negociado los procesos de estabilización, varios sindicatos han puesto en sus informaciones que así lo manifestó la Administración. Su intención es hacer oposiciones de maestros en 2024. Ahora bien, como esto todavía no está negociado, pues puede ser susceptible de cambios o de cualquier cuestión, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Y un par de cuestiones también más de la web que os pueden ser de vuestro interés. Como os decía, tenemos si le dais aquí a la botonera formación, os aparecerá esta página. Aquí podéis acceder, bueno, veis aquí las instrucciones de matrícula de los cursos. Tenéis aquí el teléfono que os decía para hablar específicamente con formación, si tenéis alguna duda sobre cursos. Y aquí también tenéis extractadas todas las noticias de nuestra formación, ¿vale? Estos cursos que veis aquí como cursos homologados son los que homologamos con el Gobierno de Aragón. Estos, por ejemplo, los hacemos en convenio con una entidad privada de inglés. Estos no son cursos homologados, no son homologados, quiero decir, son para estudiar idiomas, ¿vale? Pero tienen un precio especial o un formato especial para afiliados de AMPE. Esto también son cursos que hemos sacado este año homologados de unidades. En fin, tenemos los homologados por universidad, que sacamos también una edición todos los meses con varios cursos, que ahora no me deja acceder, pues no lo voy a intentar, ¿vale? Me quedo como estoy. Y luego aquí, si veis, también tenemos preparación de oposiciones. Normalmente no teníamos tantos, pero este año, como ha habido muchísima solicitud por parte de la afiliación de que buscáramos preparadores para poder preparar algunas especialidades, de maestros hemos conseguido sacar 5 preparadores dentro del sindicato, con lo cual simplemente lo dejo aquí. Si os interesa, lo tenéis también aquí en el inicio, donde pone centros públicos, no, aquí en preparación de oposiciones también tenéis acceso a las diferentes que tenemos, ¿vale? Os había dejado esa pestaña aquí, por si a alguien le interesa. También podéis hablar con Laura, que es la que coordina un poco estas cosillas en el sindicato, ¿vale? Si tenéis dudas sobre cómo funcionan. Y deciros también que, bueno, dentro de la web hay otro apartado que también os puede interesar, pero esto ya es más para cuando trabajéis. Yo creo que ahora mismo, si todavía no habéis empezado a trabajar, es un poco pronto. Pero bueno, toda la normativa de permisos y licencias también la tenéis aquí para poder consultar. Y ya está, no había seleccionado más. No sé si quieres Más que que... suficiente, yo creo que Vale. más que suficiente. Como paseo por la web ya es Sí, sí. suficiente, ¿vale? Pero bueno, os recomiendo que la uséis porque hay mucha información y pues un poco desde AMPE lo que os garantizamos es que por lo menos será información fidedigna. A lo mejor alguna sin actualización del todo y así si algo falla pues nos lo decís y así lo cambiamos, pero vamos, intentamos tenerla lo más actualizada que podemos, ¿vale? Os dejo pues que Laura Vuelvo a la continúe. presentación, ¿vale? Vale, bueno, pues un poco lo que os comentábamos antes, ¿no? Si os presentáis a la oposición y no obtenéis una plaza, pues ¿qué pasa? Pues que os podéis meter en listas de interinidad. Como hemos dicho antes, para acceder a listas de interinidad lo podemos hacer mediante el concurso oposición, únicamente pagando las tasas y entregando la solicitud. Entraríamos. Sí que es importante, pues bueno, que vayáis visualizando el vídeo que os ha comentado Andrés y un poquito, pues conforme os surjan dudas, que contactéis con nosotros para dilucidarlas, ¿vale? Pero que sepáis que por el mero hecho de pagar entraréis en listas, o por apertura extraordinaria de bolsas. ¿Qué es esto de la apertura extraordinaria de bolsas? Bueno, pues cuando necesitan personal de una determinada especialidad, abren un periodo de tiempo
para presentar documentación y acceder a lo que es las listas de interinidad. Ahora, por ejemplo, creo que en un principio ninguno erais de esa especialidad, pero por si alguno tuvierais veros en la escuela de idiomas, han abierto listas de maestros de alemán, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan las listas de interinidad? Lo vamos a explicar muy rápido. Os vuelvo a remitir al vídeo que os hemos comentado porque es un monográfico y está mucho mejor explicado, pero para que podáis haceros una primera idea, porque de primeras no es algo demasiado sencillo ni intuitivo. Aquí en Aragón tenemos dos listas de interinidad, la lista 1 y la lista 2, y dentro de cada lista tenemos distintos bloques. Entonces, el pertenecer a un bloque o a otro va a depender de lo que nos dé acceso a esta lista de interinidad. A grandes rasgos, tenemos que el primer bloque de la lista 1 estaría compuesto por aquellas personas que ya estaban en lista 1, ya están trabajando, ya están en lista 1, serían los que se posicionarían dentro del primer bloque. Después, se crea a final de cada curso un bloque inferior en el que se emplaza a todas aquellas personas que están en lista 2 y han trabajado por lo menos un día en esa especialidad en la Comunidad Autónoma de Aragón. De cara al curso que viene, las personas que, por ejemplo, ahora entren a esta lista de alemán que se ha abierto, si empiezan a trabajar por alemán, el curso que viene pasarían en un nuevo bloque al final de la lista 1, ¿vale? Por debajo se crearía otro bloque cuando se produjese la oposición. En este nuevo bloque se posicionarían aquellas personas que están en lista 2 y sacan más de un 4 en la parte A, es decir, en el tema y el caso práctico, en la media del tema y el caso práctico. Y por último, cuando se produce la oposición, se crea un último bloque en esta lista 1 que estaría compuesto por todas aquellas personas que hasta el momento no estaban en las listas de interinidad. A día de hoy seríais vosotros y vosotras, pero sacan más de un 4 en la parte A, ¿vale? Esto sería la lista 1 a grandes rasgos, insisto. En la lista 2 tenemos en el primer bloque aquellas personas que ya estaban en la lista 2, pero que no han empezado a trabajar, ahí siguen. Después se crearía un nuevo bloque que estaría compuesto por aquellas personas que se presentan a la oposición, pero sacan menos de un 4 en la parte A. Por último, en lo que es oposición, tendríamos otro bloque que estaría formado por aquellos opositores que han pagado las tasas, entregado solicitud, pero no se han presentado a la oposición o se han presentado solo aparte. Imaginaros, vais al tema y decís, wow, me ha salido fatal, ya no voy al caso práctico. Pues constaríais en este bloque y todavía se podría crear un último bloque que sería el que se crea cuando se produce una apertura extraordinaria de bolsas como la que ahora mismo está en curso para los compañeros y compañeras de alemán. Dentro de lo que son las listas de interinidad, como os digo, el acceder a un bloque o a otro va a depender de cómo accedáis, ¿vale? Del momento en el que accedáis y la casuística por la que accedáis. Pero dentro de cada bloque se os va a organizar en base al baremo de interinidad. Entonces, el baremo de interinidad es el que os hemos planteado aquí y es un baremo, en cierto modo, paralelo al baremo de la fase de concurso de oposición que os hemos comentado anteriormente, porque prácticamente todos los aspectos que puntúan, prácticamente, no todos, pero prácticamente todos son los mismos y más o menos en el mismo apartado, pero el modo de puntuar varía y la puntuación máxima que podemos obtener también varía, ¿vale? En el baremo de interinidad podemos obtener un máximo de 100 puntos. Entonces, igual que ocurría en la fase de concurso, el apartado 1 estaría vinculado a la experiencia docente, pero en este caso no solamente se premia el hecho de que la experiencia haya sido desarrollada en centros públicos, sino que además está vinculado a la especialidad. Nos van a otorgar una mayor puntuación si hemos tenido experiencia previa en un centro público en la misma especialidad por la que estamos accediendo a esas listas de interinidad, que si hemos desarrollado experiencia docente en cualquier otra especialidad, ¿vale?
También varía la puntuación otorgada dependiendo de cuántos años de experiencia tengamos dentro de esa especialidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si miramos el primer subapartado sería desarrollar la labor docente en la misma especialidad en centros públicos. Por los primeros 5 años nos otorgarían 4 puntos por año, a partir del 6.º año y durante los 5 siguientes serían 3 puntos por año y a partir del 10.º año y los 10 siguientes sería 1 punto por año, ¿vale? Y esto ocurre lo mismo en la misma especialidad en otros centros, en distintas especialidades en centros públicos, en distintas especialidades en otros centros, ¿vale? Creo que tampoco merece la pena ahora mismo desgranarlo mucho más. El apartado 2, igual que ocurría en la fase de concurso, está vinculado a la formación académica. En este caso podemos obtener un máximo de 15 puntos, no se ve muy allá, pero bueno, algo se ve. Y aquí, cuestiones que tenemos que tener en cuenta, pues en el 2.1, el expediente académico. Dependiendo de nuestra nota media, se nos va a otorgar una puntuación u otra en este apartado 2.1, ¿vale? Si tenemos entre un 6 y un 7,5, nos otorgarán 3,75 puntos y si tenemos entre un 7,5 y un 10, nos darían 5,625 puntos. Yo creo que todos tenéis la nota media en el suplemento europeo. Comprobadlo de todos modos porque si no deberíais solicitarlo con nota media, ¿vale? Y al igual que ocurría en el baremo de lo que era la oposición, pues nos premiarían el tener doctorados, premios extraordinarios, máster, otras titulaciones. En cuanto a otras titulaciones, aquí sí que tened en cuenta que en titulaciones de grado se os va a puntuar por créditos no convalidados. Así como os he dicho que de momento, si una persona que es maestro en educación infantil cursa un grado de educación primaria, aunque le convaliden un montón de créditos, de momento, insisto, en lo que es el apartado de la fase de concurso de oposición, se lo contabilizarían como una titulación completa. En este caso, en interinidad, ya nos avisan que son solamente los créditos que no han sido convalidados, ¿vale? Entonces ahí la cosa ya pincha un poquito más. Y sí que tenemos como gran diferencia el tema de idiomas. Si recordáis, cuando hablábamos del baremo de la fase de concurso de la oposición, solamente nos puntuaba en el apartado 2 el nivel avanzado, es decir, C1, de escuela de idiomas, C1 o C2, de escuela de idiomas. Sin embargo, en baremo de interinidad nos empiezan a puntuar a partir del B1, de manera creciente, lógicamente, y nos puntuarían por cualquier certificado de los avalados por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si presentamos varios certificados de un mismo idioma, solamente nos puntuarán el certificado de nivel superior. Pero esto sí que es pues, una diferencia notable en ambos baremos, ¿vale? Después, el apartado 3 sería otros méritos, en este caso con un máximo de 10 puntos. Son exactamente las mismas cuestiones ponderadas de manera distinta. Para tener este máximo de 10 puntos solamente mediante la realización de cursos homologados serían 500 horas de cursos homologados y sí que tenemos que tener en cuenta que, al igual que ocurría en la fase de concurso, los puntos que podemos obtener por cursos no homologados están limitados a 2,5, ¿vale? De estos 10 puntos, como máximo podríamos lograr 2,5 mediante la realización de cursos no homologados. También tiene como, bueno, pues diferencia el puntuar, en el caso de las especialidades de idiomas, las tareas desarrolladas como lector o auxiliar de conversación y después, una vez que empezamos ya pues, a adentrarnos en el mundo docente, si desempeñamos cargos, ¿vale? Bien sea en equipos directivos, bien sea como coordinadores, sí que nos otorgarían también puntuación en este apartado, pero a día de hoy, si no estamos todavía en un centro, pues tampoco serían puntos factibles, ¿no? Realizables de ninguna otra manera. Pero bueno, siempre tenemos aquí los cursos como flotador. Y lo que sí que es importante que conozcáis y entendáis es el último apartado del baremo de interinidad, el apartado 4.
Este apartado está vinculado a la nota de oposición, ¿vale? Se os tiene en cuenta la mejor nota de oposición de las 3 últimas convocatorias de oposición de esa especialidad. De manera que si sacamos entre un 0 y un 2,49, no nos lo van a, bueno, siempre digo que no nos lo van a multiplicar, nos lo multiplicarían por 1. La puntuación que se nos asignaría sería el valor de la nota tal cual. Si sacamos entre un 2,5 y un 4,99, nos multiplicarían la nota por 2. Y si sacamos entre un 5 y un 10, se nos multiplicaría por 3. Es decir, que si me quedo sin plaza, pero con un 8 en la fase de oposición, ¿qué pasa? Que me he quedado sin plaza, pues porque había pocas plazas y yo tenía poca puntuación en la fase de concurso, este 8 se convertiría en 24 puntos que se me sumarían al baremo de interinidad, ¿vale? Uy, perdón. Antes de despedirnos, sí que comentaros, lo ha comentado antes un poquito Andrés por encima, que una vez que estamos en listas de interinos, existe lo que se conoce como rebaremación, que es un procedimiento que, si bien tiene lugar todos los años, no todos los años se rebareman todas las especialidades. Y cada especialidad se repite a los 3 años. En el caso de maestros, siempre se rebarema todas las especialidades de maestros a la vez y, si no recuerdo mal, tocan en el 2024. Si no recuerdo mal, porque me puedo equivocar, pero creo que no me estoy equivocando. Ahora lo comprobamos. Esto tenerlo en cuenta porque una vez que entréis en lista de interinos, bien fuera por una apertura de bolsas, bien fuera por oposición, tenéis obligación de participar en esta rebaremación, aunque no aportéis nada, ¿vale? Esta rebaremación es simplemente un procedimiento en el que se rompen todos los bloques que os hemos contado antes y se crea una única lista 1 y una única lista 2. Entonces, lo que os digo, incluso aunque no tengáis que aportar nada, tenéis que participar porque si no os echarían, ¿vale? Vamos a comprobar la fecha. Laura, Sí, Laura, sí. Laura, que tengo la agenda amplia, aprovecho para hacer un poco Muy de bien. publicidad de nuestra agenda que va muy bien porque, aunque volvemos al papel, pero está todo aquí. El año que viene, el curso que viene, es rebaremación de maestros, con lo cual ellos, si entran por oposición, entrarán ya con la lista recién baremada, por Vale. decirlo de alguna manera. O sea, es en el Accederían 23. al primer, eso es, el curso que viene se convoca, o sea que... Pero Vale. eso, el proceso de rebaremación, los que todavía no no hayáis podido entrar a listas, no va con vosotros, no se os convoca, no se puede acceder por ese proceso. ¿Vale? Solo hay que esperar a que haya oposición o que haya alguna apertura de listas, como está viendo ahora, porque está la de alemán que os ha dicho Laura, pero también, aunque ya no se puede participar, hay un proceso abierto de francés, Sí. de maestros de francés. ¿Vale? Y yo creo que por nuestra parte, así como primera Sí, yo toma creo de que contacto, yo creo que ya llevan información los que seáis de suficiente. Huesca, perdonarnos la falta de actualización, pero la sede de AMPE en Huesca ya no está en la calle Padre Huesca, ahora está en la calle Fatás, me parece que es, ¿no? Está muy Es que cerquita. no me sabía la dirección y no la he cambiado por Es la eso. Sí, en la web no lo hemos podido actualizar porque lo tienen que actualizar desde Madrid y no lo hemos actualizado Pero bueno, tampoco en la web está para poderlo consultar. cerquita. Pero bueno, Si pasáis, la está veréis. justo al lado. Si no Sí, les escribís o les llamáis, que os dirán dónde. Ya digo, es la calle Fatás, pero no me acuerdo, hace esquina con la plaza esta. sí. Bueno, Antes es que había bastante, había de, unos cuantos de Sí, Huesca había mucha además, me gente de acuerdo. Huesca, sí. Antes de despedirnos y, bueno, y abrir el turno de preguntas, sí que puntualizaros que ha sido un fallo muy grande mío. Os hemos dicho que la ponderación de la fase de oposición y de concurso es 60-40, pero no. Es 66% la fase de concurso y 33%, bien, 66% la fase de oposición y 33% la fase de concurso, ¿vale? Que como estamos ahora con todo el rollo de estabilización, lo hemos ahí mezclado y me he dado cuenta en el momento, pero digo, bueno, al final lo puntualizo, el 66-33, que para los que opositáis de nuevas os beneficia, porque tiene más peso lo que es el examen, ¿vale? Y Pues dicho gracias, esto, porque yo no me he enterado del gazapo, entonces ya es mi responsabilidad también. no, nada, Bueno, nada, me he dado cuenta, pero digo, bueno, al final lo decimos. si te parece, Laura, podríamos apagar
la conexión y nos despedimos de la gente que nos vea posteriormente en YouTube y así también si alguien quiere hacer preguntas, pues no están, Perfecto. respetamos un poquito más la Sí. privacidad, ¿vale? Pues nos aprovechamos para despedirnos de los que nos hayan seguido por YouTube y nada, seguimos ahora para los que Y aunque tengáis dudas en la seguimos eso, agradecemos la asistencia de todos los que estáis aquí.